Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de guerras religiosas, el cual forma parte de la programación de Aprende en Casa 3 y cuyo aprendizaje esperado es el siguiente: reconocer hechos ocurridos en Europa y América antes y durante los viajes de exploración. También estudiarán la relación que hubo entre la defensa de la religión cristiana y el proceso de conquista española, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos nosotros a trabajar en este video. Y sobre todo se va a enfocar a la cuestión de la religión mesoamericana y la religión europea, ¿ok? Con la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas, se encontrarían dos cosmovisiones fundamentadas en tradiciones religiosas de larga duración, ¿sí? Es decir, se daría ese encuentro de dos religiones, la mesoamericana y la europea, que, vamos a decirlo así, los españoles eran católicos, es decir, la llegada del catolicismo, y de estas ideas mesoamericanas, las cuales posteriormente, durante el periodo virreinal, se van a fusionar de cierta manera para crear un sistema religioso propio de América, ¿ok? Pues bien, aquí el asunto es que los mesoamericanos tenían una larga tradición en cuanto a una religión que compartían varios pueblos mesoamericanos, los cuales tenían en ciertas culturas ciertas características que les son propias, y de Europa llegaría el catolicismo con los españoles. Pero veamos por qué se van a dar estas dos tradiciones, dónde surgen y sobre todo cuáles son sus características, ¿ok? Eso es lo que estaríamos viendo en este video y sería el tema central. Entonces comencemos con la religión mesoamericana. Nos vamos a ir entonces a la cuestión de cosmovisión mesoamericana. ¿Qué es esto de cosmovisión? ¿Qué tiene que ver con la religión? A ver, vamos a ver. Se entiende como cosmovisión la forma en que una cultura entiende al mundo y cómo lo construye imaginariamente. Es decir, cómo visualizaban al universo. Eso significa cosmovisión. Cada cultura a lo largo de la historia ha tenido su propia cosmovisión. Hay quienes imaginaban, por ejemplo, que la Tierra era plana. Hay quienes imaginaban que el Sol era el que giraba en realidad alrededor de la Tierra. Perdón. Esto es lo que se denomina como cosmovisión, ¿sí? ¿Cómo se imaginaban el mundo? Bueno, para las culturas prehispánicas, un elemento primordial para entender al mundo, al universo, es la idea de la dualidad, ¿ok? La dualidad consistía en repartir al mundo, al universo, en dos esencias. Esa es, digamos, la principal doctrina religiosa practicada por todas las culturas mesoamericanas. Es decir, que todo partía del concepto del dos. Es decir, todo siempre estaba dividido en dos esencias, lo masculino y femenino, el día y la noche, lo caliente y lo frío, la vida y la muerte. Todo estaba repartido siempre entonces en dos. Esa es la dualidad, es el principio con el que se crea el universo, ¿sí? ¿Por qué se dice esto? Porque, por ejemplo, la creación de todo lo existente entre los prehispánicos se creía que había sido elaborado por dos divinidades, la pareja dual con la que inició todo. Esta pareja dual se llamaba Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, y Tonacacíhuatl, la mujer de nuestra carne, es decir, los dos dioses duales que crearon todo el universo, ¿sí? Y lo que crearon el mundo. O por lo menos que estas dos esencias duales, estos dos dioses duales, crearon por lo menos a los dioses posteriores, ¿sí? Entonces, Tonacatecutli y Tonacacíhuatl fueron los dioses que vivían hasta el 13º cielo, llamado el Omeyocan, ¿sí? O el lugar de la dualidad, ¿sí? Entonces, esta tradición es recogida en un documento que se llama Historia de los Mexicanos por sus pinturas. Ahí ustedes pueden realizar la lectura de este documento y podrán saber mucho al respecto
de la cosmovisión mesoamericana. De acuerdo que los mexicas también compartían, también tomaban parte de este elemento. Entonces, estos dos dioses duales, uno femenino y uno masculino, crearon 4 dioses, tuvieron 4 hijos, ¿sí? Aquí tenemos la representación en un códice de la pareja divina, Tonacatecutli, y Tonacacíhuatl, ¿sale? Son los 2 dioses principales que vivían hasta el 13º cielo. Ahorita vamos a ver por qué decimos 13 cielos, ¿ok? De acuerdo, vamos por partes. Estos 2 dioses duales tuvieron 4 hijos, los llamados 4 Tezcatlipocas. El Tezcatlipoca rojo, que es Xipetotec, el dios de la primavera, Tezcatlipoca negro, que es el Tezcatlipoca como tal, Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca blanco, el dios creador de la humanidad, ¿sí? Sí, ese es, digamos, quien creó el Omeyocan fue la dualidad, pero quien creó a los dioses que después crearían todo lo demás, la tierra, los inframundos, y a los seres humanos, fueron estos 4 dioses, ¿sí? Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl, y Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, ¿ah? Entonces, estos son los 4 Tezcatlipocas que vivían en los 4 rumbos de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿sale? A Huitzilopochtli le tocaba el sur, ¿verdad? Por eso es este es el colibrí del sur, ¿de acuerdo? Entonces, estos 4 dioses fueron los encargados de crear todo lo demás, de crear la tierra, de crear el océano, de crear los demás cielos que estaban debajo del 13º, de crear los 9 inframundos que veremos más adelante. Todo eso fue creado por estos 4 dioses. Y los principales que crearon todo esto fueron Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Por eso también eran de los dioses más adorados en Mesoamérica, ¿sí? Sobre todo Quetzalcóatl porque fue el que creó a la humanidad. Creó a la primera, a los 2 primeros seres humanos llamados Oxomoco y Xipactonal, como lo vamos a ver ahorita, ¿sale? Los mesoamericanos repartían al mundo en 5 puntos cardinales, es decir, los 4 conocidos, oeste, norte y sur, y añadían un 5º rumbo, que es el del centro, ¿sí? Este símbolo de los 4 puntos cardinales y un punto central se le llama el quincunce, ¿sí? Y es un elemento que se repite en muchos símbolos, desde los olmecas hasta las culturas del posclásico, ¿sí? El famoso quincunce, los 5 puntos cardinales, 4 puntitos y un puntito en el centro, ¿ok? Como recordarás, entre los mexicas, el centro del universo era el templo mayor. Los mexicas creían entonces que vivían en el centro del universo, y en el mero centro del universo se encontraba el templo mayor. Por eso era el lugar donde residía Huitzilopochtli, su dios principal, el dios de la guerra, ¿sí? Que era su dios patrono, ¿sí? Que según lo que hicieron los mexicas fue meterlo a toda esta tradición mesoamericana de la dualidad, ¿sí? Por eso también en el templo mayor vemos este principio de la dualidad, Tlaloc y Huitzilopochtli, ¿de acuerdo? Siempre para los mesoamericanos va a ser muy importante lo que es la cuestión dual. Siempre todo va a estar regido por lo que son un elemento femenino y masculino, etcétera, o sea, dual, ¿de acuerdo? Los mexicas, como otros pueblos mesoamericanos, creían entonces que se extendían 13 cielos hacia arriba, ¿sí? Y 9 inframundos debajo de la tierra. Y también creían que la tierra era un gran caimán. Nosotros vivíamos en la espalda de este gran caimán, que muchas culturas le llamaron o lo hemos denominado como el famoso monstruo de la tierra, ¿sí? En náhuatl, este monstruo de la tierra recibe el nombre de Zipactli y es como un gran caimán. ¿Quién creó esta tierra? Pues lo crearon estos 2 dioses que ya dijimos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Ellos fueron los que crearon entonces este sistema que vamos a ver a continuación. Los 13 cielos que estamos viendo aquí, ¿sí? Los 9 inframundos y, como dijimos, va a haber un elemento que va a ser la tierra, ¿verdad? La tierra representado como un gran caimán, ¿sí? Entonces cuando temblaba, ¿sí? Los mesoamericanos creían que cuando temblaba
la tierra, era porque se movía este caimán, se despertaba y se movía y se volvía a quedar dormido, ¿de acuerdo? Nosotros vivíamos entonces aquí, en Tlalticpac, sobre el lomo del Zipactli, en la tierra, ¿verdad? De aquí hacia arriba, ya dijimos, entonces se extendían 13 cielos, y de abajo del Zipactli, para entrar al inframundo se entraba por su boca, que eran las cuevas. Para entrar al inframundo se entraba por la boca del Zipactli y nos íbamos a los 9 niveles que están abajo de la tierra. Y recuerden que los mesoamericanos, vuelvo a insistir, tenían 5 puntos cardinales. En este caso no es el norte, sino es donde sale el sol. Aquí estamos viendo lo que es el sur, no, el norte, que es el rumbo de la muerte, el sur, y lo que es el rumbo de las mujeres, sí, que sería el occidente, y el centro. Sí, entonces son los 5 puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Y por aquí estaríamos viendo el centro. ¿Sí? Entonces esas son las ideas principales de la cosmovisión mesoamericana. Ya dijimos que los mesoamericanos eran politeístas, creían en varios dioses, ¿sí? Pero estos dioses que surgieron en muchos lugares de Mesoamérica tuvieron un origen en el Omeyocan, es decir, eran hijos de estos dos principales dioses duales, ¿ok? Entonces así se imaginaban los mesoamericanos el universo, el mundo, era su cosmovisión, ¿sí? Y recuerden que para hacer que este mundo, este universo siguiera existiendo, se realizaban sacrificios humanos en la época del posclásico sobre todo, ¿sí? La justificación religiosa del sacrificio humano entre los prehispánicos radicaba en que creían que antes de la época actual existieron 4 eras o 4 épocas anteriores a esta llamadas soles, ¿sí? Es decir, antes del quinto sol, que es la época actual en la que estamos viviendo, existieron 4 soles anteriores, ¿sí? Todos estos soles fueron destruidos por una gran catástrofe. Por ejemplo, uno fue destruido por un diluvio, que es el sol de agua, ¿sí? Así se le llama, el Atl Tonatiuh. Va a haber una que va a ser destruido por lluvia de fuego, es el Quiahuitl Tonatiuh, el sol de lluvia. Después va a haber uno que va a ser destruido por grandes ráfagas de viento, es decir, el sol de viento, el Ejecatl Tonatiuh, ¿sí? Y va a haber uno que va a ser devorado, donde las personas van a ser devoradas por jaguares. Ese va a ser Ocelotl Tonatiuh, el sol del jaguar. ¿Sí me explico? Y en la actualidad estamos viviendo en el Nahui Olin, o en el Tonatiuh Olin, en el sol de movimiento, es decir, el sol que se mueve, ¿de acuerdo? Entonces esas son las 4 eras anteriores que fueron destruidas, ¿sí? Y actualmente estamos viviendo en el quinto sol, según los prehispánicos, ¿ok? El quinto sol, que es la época actual, corresponde al sol del movimiento, el sol que se mueve. Y para que se mueva este sol, ¿sí? Necesita comer corazones humanos, necesita de sangre humana. Esa es la justificación ideológica que los mesoamericanos tenían sobre el sacrificio humano. Es decir, mataban a gente para poderle darle de comer al sol corazones y sangre humana, porque de no hacerlo así, iba a haber un momento en el que el sol iba a dejar de moverse e iba a destruirse el quinto sol, ¿sí? Entonces los mexicas lo que buscaban era mantener este equilibrio, que siguiera existiendo, era lo que ellos pensaban, se imaginaban. Ellos querían que siguiera existiendo el quinto sol y que el sol se siguiera moviendo, ¿sí? Y pues el motor del sol, la gasolina del sol, vamos a decirlo, eran los corazones humanos. Por supuesto que esta justificación religiosa también tiene una justificación política y militar. ¿Por qué? Porque era un conjunto donde entraban todos los elementos, era una ideología que tenía varios elementos, no solamente era puramente religiosa. Obviamente que también los sacrificios humanos servían para demostrar el poder de Tenochtitlan, ¿ok? Obviamente que también el sacrificio humano, pues lo que buscaba era escarmentar a los pueblos que no se sometieran al poderío militar de los mexicas. Por supuesto que también tenía estas justificaciones o estos símbolos de poder.
y también tenía, pues vuelvo a insistir, esta justificación religiosa de que debían de alimentar al sol para que no desapareciera como 4 veces anteriores había ocurrido en las eras anteriores. ¿Dónde viene esta justificación? Viene en una leyenda que se llama la leyenda del quinto sol. Lo pueden ustedes buscar en internet, fácilmente se encuentra esta leyenda, y ustedes se darán cuenta que al momento de crear el quinto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán y ellos mismos se sacrificaron, es decir, que ellos mismos se arrojaron a la gran hoguera para crear al quinto sol, es decir, ellos mismos entregaron su sangre divina para que el sol siguiera moviéndose en este quinto sol, en esta quinta era, ¿de acuerdo? Y una vez que se crea el quinto sol, y una vez que se crea la tierra, el cielo y los inframundos, ¿sí? Donde vivía el dios de la muerte hasta abajo, los dioses creadores, entre ellos Quetzalcóatl, crean a la primera humanidad, siendo Oxomoco y Zipactonal los primeros seres humanos. Entonces, aquí estamos viendo la representación de Oxomoco, el primer hombre, el primer ser humano, y Zipactonal, la primera mujer mesoamericana, ¿verdad? Según la tradición de la religión mesoamericana, ¿de acuerdo? Que se practicó en muchas partes de Mesoamérica y que por supuesto los prehispánicos, los mexicas, perdón, seguían también esta tradición, se adscribieron a esta tradición. Y aquí vemos el resumen de la historia o leyenda de los 5 soles. Sí, aquí ya dijimos que estas representan estas eras anteriores, la del jaguar, la del viento, la de la lluvia y la del agua, ¿sí? Todas estas fueron destruidas y la que vivimos actualmente es el Nahui Olin, es decir, el quinto sol, ¿de acuerdo? Y ¿cómo se llama? Y precisamente por eso aparece el sol con boca de cuchillo de pedernal, el cual sostiene con sus manos 2 corazones humanos, ¿ok? Es su alimento, con eso se mueve el sol. Y con eso se justificaba. Pero los mexicas, ¿de dónde obtenían estos prisioneros de guerra para sus sacrificios? Los obtenían mediante una guerra ritual pactada, principalmente con el señorío de Tlaxcala, aunque también lo podía pactar con otros señoríos conquistados. ¿Sí? Los mexicas, cuando necesitaban prisioneros de guerra para sus sacrificios que se realizaban a lo largo del año, ¿sí? Realizaban diversas festividades a sus divinidades, y entonces pues, necesitaban de cierta manera sacralizar esos festejos con sacrificios humanos. ¿De dónde obtenían estos personas que iban a ser posteriormente sacrificadas? Las obtenían de una guerra ritual llamada guerras floridas. Estas guerras floridas consistían en enfrentamientos entre tlaxcaltecas, por ejemplo, contra mexicas, y los mexicas capturaban el mayor número de enemigos tlaxcaltecas, los cuales eran llevados posteriormente a Tenochtitlan, y allí eran sacrificados. De igual manera, los tlaxcaltecas obtenían un gran número de soldados mexicas, los capturaban, y ellos en Tlaxcala sacrificaban a estos mexicas, ¿ok? Entonces, de esa manera el ejército mexica se probaba en cuanto era la oportunidad aquí donde algunos soldados podían subir de rango al capturar hasta 5 prisioneros o 5 soldados del ejército enemigo, ¿ok? Entonces, estas guerras eran rituales, existían las famosas guerras floridas, ¿sí? Y tenía el fin de obtener cautivos de guerra para el sacrificio humano. No era la única guerra que se practicaba en Mesoamérica, también existía la guerra de conquista. Los mexicas iban y sometían a otros pueblos, ¿sí? E inclusive guerras de aniquilamiento, en donde los mexicas iban sobre esos pueblos que no pagaban tributos y acababan prácticamente con ese pueblo, ¿sí? Entonces no era la única manera en que había guerra en Mesoamérica, guerra ritual, sino también otros tipos de enfrentamientos bélicos, ¿ok? Esta es la explicación de por qué se obtenían estos sacrificios, estos cautivos de guerra, que de hecho no puedo decir o asegurar que era una muerte deseada, pero sí era una muerte que te daba recompensa, ya que estas muertes, el morir al filo de obsidiana, ¿sí?, te hacía que te fueras tú, o al menos creían así los mesoamericanos, que acompañara al sol,
¿sí? Si eras hombre y morías en el sacrificio humano, acompañarías al sol desde el amanecer hasta el mediodía. Y si eras mujer, acompañarías al sol desde el mediodía hasta el atardecer. Era algo que los mexicas, en específico los mexicas, pues sentían que era un gusto, ¿verdad? El vivir al servicio del sol en su casa, ¿verdad? Que se pasaba por el tercer cielo, por ahí pasaba el sol, y ahí acompañaban estos difuntos que morían a muerte de filo de obsidiana, ¿ok? Entonces, esta complejidad de la religión mesoamericana, consistente en el sacrificio humano, en justificar lo que es la cuestión del sacrificio humano por la existencia del universo mismo, es con lo que se van a encontrar los españoles al momento de llegar en 1519. Aquí estamos viendo ejemplos de cómo capturaban a estos prisioneros de guerra, ¿sí? En el Códice Mendocino lo estamos viendo, cómo el ejército mexica iba y capturaba a estos que después posteriormente iban a ser sacrificados, sobre todo en lo que es en el templo mayor, ¿eh? Y iban a extraerle el corazón, el cual es el alimento primordial del sol. Esto ocurría en América. ¿Pero qué ocurría en Europa? En Europa también había una serie de enfrentamientos que tenían que ver con la religión. Y este conflicto religioso importante en Europa se va a denominar la Reforma Protestante. Y la respuesta a esta guerra, primera de Reforma Protestante, va a ser después la Contrarreforma. Veamos estas guerras religiosas que ocurrían en Europa. Salgamos de América y vayámonos a Europa. ¿Qué ocurría allá en Europa? Mientras en Mesoamérica se desarrollaba el control del Imperio Mexica, en Europa se empezó a generar una serie de guerras entre distintos grupos cristianos denominadas como la Reforma Protestante. Surgieron en el siglo XVI estos cuestionamientos allá en Europa. Este enfrentamiento, esta guerra entre cristianos, ¿sí? Van a ser los propios cristianos que se van a pelear entre sí para luchar en contra de una serie de dogmas, ¿sí? Había un dogma que era el oficial, que era el dogma católico, que habían adoptado muchos reinos europeos a lo largo de la historia de la Edad Media en Europa. Pero ya hacia el final de la Edad Media, es decir, ya lo que es con el principio de la Edad Moderna, en lo que es en siglo XVI, hubo muchos cuestionamientos en cuanto al funcionamiento que realizaba la Iglesia Católica en la impartición de sacramentos y sobre todo en la impartición de indultos o perdones, ¿verdad? Es decir, vieron algunos clérigos que la iglesia se estaba enriqueciendo y que en realidad estaba perdiendo, vamos a decirlo de cierta manera, estaba perdiendo la fe, ¿ok? Y la estaba convirtiendo prácticamente en un negocio. Así era como lo estaba imaginando un principal pensador que va a ser Martín Lutero, sí, que era de origen alemán. No existía Alemania en aquella época, pero se le da esa nacionalidad, ¿sí? Martín Lutero, entonces, empieza a cuestionar esta cuestión, estos dogmas católicos, y empieza a decir, pues, realmente la Biblia puede ser interpretada de esta manera, ¿no? Y no tanto como lo establece el Vaticano, que era la capital del catolicismo, y lo sigue siendo en la actualidad, ¿ok? Entonces, este enfrentamiento entre estos dogmas cristianos, sí, se va a denominar como la Reforma Protestante. Lo que se buscaba entonces era cambiar los dogmas, hacerlos más flexibles, y la Iglesia Católica pues no lo permitió, ¿sí? O al menos no lo permitió en el sentido de que no se permitieron otros dogmas cristianos de manera pacífica. Tuvo que haber enfrentamientos, fueron guerras sangrientas que sucedieron en Europa en nombre de Dios, es decir, en nombre de la lucha, en el nombre del establecimiento, de la defensa del catolicismo o de la búsqueda de nuevas formas de entender al cristianismo, es decir, nuevos dogmas, ¿ok? Entonces empiezan a surgir en esta época, en el siglo XVI, empiezan a surgir nuevas dogmas cristianos. Surge, por ejemplo, el cristianismo protestante, surge el cristianismo calvinista, surge en Inglaterra, por ejemplo, el cristianismo anglicano, ¿sí? Es decir, formas diferentes del cristianismo católico.
entonces se empieza a dar una separación de este dogma católico que habían adoptado todos los países de Europa, y empiezan a surgir nuevos dogmas cristianos. Siguen siendo cristianos, es decir, siguen creyendo en la cuestión de las enseñanzas de Cristo, siguen teniendo como libro sagrado a la Biblia, pero por ejemplo, en algo que discrepaban los no católicos, pero que siguen siendo cristianos, es en la cuestión de la intercesión de los santos, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo como de cuestiones que en la actualidad pues pueden parecer un poco absurdas, en aquella época sí era muy importante, ¿no? Era muy arraigado ese tipo de dogmas y pensamientos que toda la gente, toda la sociedad pues ya tenía instaurada o mentalizada en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces imagínense, llega Martín Lutero y empieza a hablar de que efectivamente bueno, aquí estamos viendo una imagen de cómo se dieron esos enfrentamientos entre propios cristianos por diferencias de dogmas, ¿sí? Católicos contra protestantes y otro tipo de cristianismos que empezaron a surgir, ¿sí? Lutero creía que el perdón de los pecados no lo daba el Papa, por ejemplo, sino Dios. Y esto se hacían a través de la oración. Es decir, si tú sentías un arrepentimiento y de verdad elevabas una oración de corazón exigiendo, o bueno, pidiéndole perdón a Dios, te podías de cierta manera perdonar los pecados, ¿sí? Pero en el dogma católico no sucede así. En el dogma católico tú tienes que ir a la iglesia y realizar la confesión, es decir, confesar al sacerdote, que es el intermediario de Dios, para que él te indique cuál sería tu penitencia y tú puedas de cierta manera pues ser perdonado, ¿no? Y muchos de estos perdones, estos indultos, se cobraban con dinero, entonces se creía que eso era totalmente no era totalmente las enseñanzas que estaba predicando o había predicado Cristo, ¿verdad? Entonces por eso Lutero escribe 95 ideas, 95 tesis, invitando al debate, y esto va a ocasionar que la Iglesia Católica lo expulse de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Martín Lutero en un principio, él era católico, y posteriormente empieza a crear este dogma que va a ser el dogma protestante, el cristianismo protestante. Y por eso se va a llamar así, la Reforma Protestante. ¿De acuerdo? A partir de esa Reforma Protestante van a surgir, ya dijimos, otros tipos de cristianismo. El cristianismo protestante, el calvinismo, el anglicanismo, que es propio de Inglaterra, etcétera, ¿ok? Es decir, se va a hacer una separación entonces del cristianismo, ya no va a ser solamente católico, sino que van a haber otros tipos de cristianismos, ¿ok? Que los católicos van a considerar este tipo de dogmas como herejía, es decir, como elementos que no son muy propios, o incluso son religiones donde, pues sí, herejes, ¿no? De pecado, ¿sí? Entonces, por eso, las naciones católicas comenzaron entonces a defender la religión católica de estos otros dogmas cristianos, ¿sí? Ya dijimos que se realizó a través de guerras, como lo estamos viendo aquí, pero también se realizó a través de la institución de la creación de instituciones para defender a la Iglesia Católica. Y una de esas instituciones va a ser la Santa Inquisición. Antes de hablar un poco de acciones que tomaron los países católicos para defender a la religión católica, veamos entonces el retrato de Martín Lutero, ¿sí? Este es Martín Lutero, y veamos aquí, son las 95 tesis que él escribió, o sea, 95 ideas para que él invitó al debate, pero ya dijimos que fue excomulgado, y finalmente con él es con el que inicia pues esta separación del dogma del cristianismo, ¿sí? Y van a crearse otros nuevos dogmas cristianos. Y ya dijimos que se realizó a través de la guerra, ¿ok? Entonces, los países católicos hicieron todo lo posible por defender el catolicismo, y a ese movimiento se le llamó la contrarreforma, es decir, el de luchar contra el avance de la reforma protestante, ¿sí?
¿Qué hicieron entonces? Fue la respuesta de la religión católica a la reforma de Lutero por medio del aumento de la vigilancia, es decir, se empezó a vigilar en estos países católicos que realmente todos los miembros de esa sociedad fueran católicos para evitar la propaganda de otras religiones que no fuera el catolicismo. Y quien se encargó de esa vigilancia fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, es decir, se crea la Inquisición para poder evitar que llegaran estos dogmas a estos países católicos, ¿ok? Vuelvo a insistir, se consideraban herejías y obviamente los herejes eran ejecutados en las plazas públicas de estas ciudades europeas como escarmiento para que no se salgan pues de la religión católica, ¿ok? Por supuesto que el Santo Oficio de la Inquisición ha tenido diversos, ha sido estigmatizada, es decir, como si hubiese sido una institución sumamente terrible que acabó con millones prácticamente de vidas. No es del todo así, por supuesto que sí, sus técnicas de confesión eran terribles, por supuesto que aplicaron la tortura, pero no fue algo que haya sido tan, o sea, no estoy justificando la violencia por ninguna manera, pero de cierta manera no son los números exagerados que se le atribuyen al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Por qué? Porque ellos tenían un control de todos los procesos que seguían a los ¿cómo se llama? A los acusados, y todos esos documentos están archivados. Entonces hay un registro de estos ¿cómo se llama? De estos casos que tuvo la Inquisición para perseguir a la herejía, ¿de acuerdo? No por ello pues vamos a dejar de lado que efectivamente sí usaban técnicas para acabar con estas herejías, ¿verdad? También se realizó el Concilio de Trento, en la que se estableció que el Papa era la máxima autoridad del catolicismo, y se elaboró el catecismo para evangelizar y se instauró el celibato, es decir, en aquella época los padres católicos se podían casar, incluso tener hijos, pero a partir de aquí en adelante se establece el celibato, es decir, que los sacerdotes vivieran en castidad, ¿ok? Y conservar la devoción a los santos, que eso es algo que luchaban también los otros dogmas cristianos. Siempre ha sido esa la discusión de cómo es posible que se adore una imagen, ¿verdad? Cuando hay ciertos pasajes de la Biblia que indican que no se debe de adorar imágenes. Esa es una idea que plantean los otros dogmas diferentes al catolicismo y que eso llevó a conflictos en el siglo XVI. Entonces, España era uno de esos países sumamente católicos que instauró el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que lo que hizo fue seguirle dando poder a la Iglesia. Y como era el imperio importante y era la potencia mundial de esa época, es por eso que el catolicismo, siguió teniendo fuerza en Europa en aquella época, y para evitar que llegaran a otras partes del mundo estos dogmas diferentes al catolicismo, es por eso que se preocupó mucho por introducir el catolicismo a lo que es a los recién conquistados territorios de América. Y entonces es ahí donde vamos a ver este proceso de evangelización, ¿verdad? Muy preocupados los católicos por evangelizar a los indígenas aquí, por ejemplo, en lo que va a ser Mesoamérica, o allá abajo en Sudamérica, en lo que va a ser en Perú, ¿ok? Es por ello que es muy importante, digamos, para ellos, para la historia de España, el haber llevado el catolicismo a otras partes del mundo como método de defensa, ¿sí?, contra esta reforma protestante que se dio en el siglo XVI. Y es por eso que se va a dar ese encontronazo, ¿verdad?, entre esta tradición mesoamericana que acabamos de ver un momento, con esta tradición católica traída de Europa, y que aquí en América pues va a surgir un catolicismo muy propio americano que lo vamos a ir viendo posteriormente. Y pues bueno, aquí estamos viendo entonces los símbolos del escudo de la Santa Inquisición, Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición, y algunos métodos que utilizaban para la confesión. Insisto, a pesar de que existen los instrumentos de tortura, etcétera, los números que se le atribuyen a la Santa Inquisición son exagerados, pero no por ello justificamos la violencia. Es una época en la que lamentablemente pues ocurrió esa cuestión y ojalá que no se vuelva a repetir. Y pues por mi parte,
Es todo. Espero que hayan entendido la diferencia religiosa entre lo mesoamericano y lo europeo y cómo estos dos van a finalmente a conformar nuestros sistemas religiosos que tenemos actuales, en los que nosotros como latinoamericanos pues o los que se suscriben o creen en el catolicismo aún en la actualidad pues tienen ya sus manifestaciones culturales. Entonces no me queda más que despedirme y desearles un excelente día. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.